miserable progreso que quieres imponerme. Alto a las transnacionales mineras y forestales asesinas. Alto a los cerdos corruptos que roban y venden nuestros derechos. Digo alto a tus cochinas hidroeléctricas y represas en mi tierra. Yo digo alto, alto al Alto Maipo, que es un asalto a nuestra Mapupa. Beneficiarse el alto mando y la clase winca del barrio alto, empresario asegurado con proyecto aprobado, instalado en el corazón del Bicumao. Es todo un ecosistema el que se va a ver afectado. Si usted es indiferente a lo que yo le estoy hablando, escucha que en 20 años no va a haber agua en Santiago. Quieren instalar un tubo en el Minche Mapu de 70 kilómetros de largo, subsuelo invadido, cajón sobreexplotado, paisaje natural vendido por el Estado. ¿Y para qué es todo esto? Usted se preguntará. Para abastecer dos centrales hidroeléctricas más. Van a hacer un megatúnel para trasladar toda el agua del río Maipo hacia otro lugar. No a la central Alto Maipo, no. No a la central Los Aromos, no. Del Tumbes sin hidroeléctricas, Pilmaiquén sin represas. Y que se acaba la energía, Eso es mentira. los que la necesitan son los de la minería. Es un proyecto sustentable, eso es mentira. Ellos quieren asesinar la natural vida que va a generar empleos, eso es mentira. Les va a durar hasta que se acabe la faena. Es un proyecto legal, eso es mentira. Porque fue aprobado a punta de irregularidad. Esta es la realidad, lo que te cuento no es un cuento. Que el proyecto se aprobó y hoy se está construyendo. Y me pregunto hasta cuándo vamos a soportar la mafia del Estado y concesiones público-privadas. Todos los partidos, sectores y gobiernos se unen cuando se trata de vender nuestros derechos, legislando, apropiando, repartiendo al mejor postor espacios milenarios que jamás les pertenecieron. Glaciares, ríos, bosque y estero, napas subterráneas, humedales, flora y fauna y el sector entero en peligro y en manos de una transnacional que te ofrece cambio climático y daño ambiental. ¿Qué te parece que hasta las zonas protegidas hoy se comercialicen en creces? Hagamos algo para frenar este proyecto. Paula, levántate, organízate y salgamos juntos a protestar. El 99% del agua en Chile ha sido privatizada. La ropa la vende, la riendan, ganan millonadas quitándote el agua a la vida. ¿Y quiénes son? Los mismos puercos de siempre, los mismos a los que tú le crees, los mismos por los que tú votas, los mismos parásitos chupa sangre que desangran nuestra tierra, nuestra agua, nuestra vida, para vendérsela a las transnacionales españolas, francesas y aquí europeas. Así que maricones del gobierno no nos hablen de paz cuando nos roban un derecho humano elemental. Aquí nada hidroeléctrica ni transnacional, la solución es explotar y quemar esa wea. ¿Cuánto más hay que gritar? ¿Cuánto más hay que gritar? ¿Cuánto más